En este video expondremos el tema, la explicación y el diálogo. Introducción. Son esquematizaciones de las formas fundamentales de la construcción del discurso. Adán, 1992. Los modos de organización del discurso propíticos son narración, descripción, argumentación, explicación y diálogo, los cuales explicaremos más a fondo a continuación. El primer modo de organización del discurso es la narración. La narración se ha utilizado para explicar los orígenes del mundo y de su grupo, como son los mitos y leyendas. También se ha utilizado para explicar información acerca de uno mismo o del resto de las personas, como por ejemplo las biografías o autobiografías. La narración es la forma de expresión más utilizada por las personas y aquella que primero se aprende. Narramos para informar, para entretenernos, para persuadir, para crear intriga, entre otros. Esto lo dice Calsamiglia y Tuzón, 1999. La descripción. Mediante la descripción se expresa lingüísticamente la manera de percibir el mundo a través de los sentidos, lo que vemos, oímos, olemos, tocamos y degustamos, y de nuestra mente que recuerda, asocia, imagina e interpreta. Toda descripción pretende responder a todas o algunas de las siguientes interrogantes, como por ejemplo, ¿qué es? ¿Cómo es? ¿Qué partes tiene? ¿Para qué sirve? ¿Qué hace? ¿Y a qué se parece? La descripción es el modo de organización más dominante dentro de un texto, como por ejemplo está el informe de práctica que hacemos en nuestra institución. Este forma parte de los relatos junto con la narración y el diálogo. La argumentación. Un texto argumentativo se suscita a partir de un problema y demás de una manera de darle solución. A partir de ello se plantea una propuesta, la tesis, y se realiza una búsqueda de argumentos para defenderla. Finalmente, se llega a una conclusión respecto del tema controvertido. Esto lo dice Adán, 1992. La argumentación se pone en práctica en muchas de las actividades discursivas de la vida pública, como por ejemplo en los debates políticos o en los artículos de opinión. Y en la privada son las discusiones cotidianas. El propósito de la argumentación es persuadir y convencer. El diálogo. El diálogo es una manera de comunicación verbal o escrita en la que se comunican dos o más personas en un intercambio de información, alternándose el papel de emisor y receptor. Como podemos ver en la diapositiva, el emisor es el quien transmite el mensaje y el receptor es el que recibe el mensaje. Como por ejemplo, yo para comunicarme con mis compañeros me comunico a través de WhatsApp o Messenger. Yo soy la emisora, la que transmite el mensaje, y mis compañeros son los receptores, los que reciben el mensaje. Para que quede un poco más claro, en el diálogo se manifiestan ideas. Unidades de conversación. Una conversación, desde el punto de vista de su estructura interna, se organiza en unidades monologables o inferiores. Esto es un acto de habla e intervención. Más que nada, como podemos ver en la diapositiva, es una participación.
Y las unidades dialogables o superiores es un intercambio de ideas o un diálogo. Externamente se estructura en turnos de habla, a través de los cuales se logra que la conversación progrese dentro de un orden social. Por ejemplo, Josué interviene en mi exposición, intercambiamos ideas, de ahí yo y él realizamos un diálogo, lo que son turnos de habla. Elementos de la comunicación. Los elementos de la comunicación son los siguientes: emisor, quien emite el mensaje; receptor, quien recibe el mensaje; el código, conjunto de señales o signos que forman el mensaje; mensaje, la información a transmitir; canal de comunicación, el medio por el cual se transfiere el mensaje, ya sea por teléfono, carta, etc. Ruido, interferencias en el proceso de comunicación; retroalimentación, respuestas del receptor cuando ha recibido el mensaje. Como podemos ver en la diapositiva, aquí tenemos una clara imagen que explica sobre los elementos de la comunicación. El emisor, como podemos ver aquí, es Homero, quien va a emitir o transmitir el mensaje. La receptora, aquí podemos ver, es Marge, es quien recibe el mensaje de Homero. De ahí sigue el código. Este es el conjunto de señales o signos que forman el mensaje. De ahí sigue el referente. El referente es más bien la situación real a la que se refiere Homero o lo que está pasando. El mensaje ya es Marge, me voy a Marte. El canal de comunicación aquí claramente es un teléfono. Aquí puede ser también, por ejemplo, una lacto, que puede ser el canal, una carta, como ya antes lo habíamos mencionado. El ruido son las interferencias en el proceso de comunicación. Como podemos ver en mi exposición, se ha notado un poco de ruido del exterior. Y la retroalimentación, que va a ser la respuesta de Marge cuando ha recibido el mensaje. La explicación consiste en dar a conocer y hacer comprender un tema particular. Este se produce cuando un emisor conocedor del tema trata sobre ello y un receptor lo interpreta a través de sus conocimientos. La explicación en esto se basa que es el proceso cognitivo mediante el cual hacemos pertinente el contenido o sentido de algo, que puede ser un suceso, una cosa del mundo, su génesis, causas, constitución y las leyes que rigen el proceso de su formación de pertenencia en el tiempo y desaparición. Un claro ejemplo sobre la explicación en este ámbito es sobre el alumno y el docente. En este caso, el docente vendría siendo el receptor, el cual él, acerca de un tema que domina muy bien, lo interpreta y da una explicación acerca de ello hacia sus alumnos. Los alumnos, en este caso, que son los receptores, que son los que reciben la información, interpretan esta explicación mediante sus conocimientos, sus vivencias y sus formas de vida. En este caso, el docente en este caso forma un papel fundamental, ya que es el emisor, el cual es el que hace. El propósito propio de la explicación no es convencer ni influir en el comportamiento del interlocutor, sino en todo caso cambiar su estado epistemítico. Secuencia explicativa. En este esquema, como primer punto, podemos ver el esquema inicial. De ahí parten a las preguntas del por qué y cómo. Después se basa el esquema problemático. El propósito propio de la explicación no es convencer ni termina en el comportamiento del interlocutor, sino en todo caso cambiar su estado epistemítico. Es un
exposición o declaración que se hace de algún tema o asunto con la finalidad de que otra persona lo entienda, o declaración que se hace de algún tema o asunto con la finalidad de que otra persona lo entienda o lo mire desde una perspectiva del asunto explicado. En general, o sea, de aclararlo, brindando para ello ejemplos, conceptos, argumentos y comparaciones. La explicación, por tanto, es un proceso cognitivo que manifiesta la exposición o declaración que se hace de algún tema o asunto con la finalidad de que otra persona lo entienda. De esta manera se transmite un conocimiento o un significado en general que permite. Toda explicación tiene el propósito de hacer más perceptible el asunto explicado, o sea, de aclararlo, brindando para ello ejemplos, conceptos, argumentos y comparaciones. La explicación, por tanto, es un proceso cognitivo que manifiesta las preguntas del qué, el cómo, el por qué y el para qué de un suceso o una materia. De esta manera se transmite un conocimiento o un significado que permite hacer intangible el asunto explicado. Una explicación habla especialmente a través del lenguaje. Hablando de autores, según Heipel, una explicación es un argumento que implica que el fenómeno va a ser explicado. Heipel se basa en que para dar nosotros una explicación tenemos que tener argumentos precisos y al igual que nuestra explicación debe ser clara, concisa y resumida, tiene que estar muy bien argumentada y articulada. Para ello, Heipel se basa que era esperable una virtud de ciertos hechos explicativos. Con esta definición, Heipel mantiene el elemento psicológico de la explanación, esperabilidad, como antes encontramos a Marx, que se basa en dar argumentos para estos ser válidos mediante la explicación y mediante el receptor entienda lo cual se está explicando. Razón y explicación. La existencia de las explicaciones depende en primer lugar de la razón humana y el afán de nuestra especie por comprender. De hecho, puede pensarse el acto mismo de comprender la realidad como el darle una explicación a las cosas que pasan, ya sea una explicación científica, religiosa, fantástica o del tipo que sea. La explicación es dar a entender o explicar algo o alguna cosa mediante nuestra experiencia personal, ya sea explicar algún suceso, alguna experiencia vivida o cualquier cosa. Mediante esto están los tipos de explicación, el cual en primer lugar está la explicación empírica, las cuales son aquellas obtenidas mediante el análisis de la experiencia vivida, ya sea limitan a lo que permiten percibir los sentidos. Un ejemplo de una explicación empírica sería el explicar la sensación que tuve al momento de meter las manos a agua helada. Eso sería una explicación empírica. La otra sería explicación científica, las cuales son aquellas obtenidas mediante la explicación del método científico o aprendidas a partir de la divulgación científica. Para dar una explicación científica tienen que formular preguntas y responderlas mediante métodos, observaciones o experimentos. Un ejemplo de esto sería la explicación científica que nos dieron al momento de realizar toda la investigación del milagro eucarístico que hubo aquí en Tixla, mediante análisis, experimentos, nos dieron una explicación ya bien definida de lo que sucedió. Están las explicaciones religiosas, las cuales son aquellas obtenidas mediante la explicación de un credo o dogma místico o divino, es decir, mediante una verdad revelada por dioses o seres humanos. Algún ejemplo de explicación religiosa serían las Biblias, los testimonios, ya que son escritos o tradiciones orales que se consideran, ya sean inspirados por divinidades o dioses, ya que en la Biblia nos explica los sucesos que pasaron hace muchos años. También están las explicaciones fantásticas, las cuales son aquellas obtenidas mediante la inventativa y la creación y que se sustentan en ningún basamento deductivo o real.
Las explicaciones fantásticas en sí son narraciones o acontecimientos de características sobrenaturales, las cuales son protagonizadas por seres que carecen de existencia en el mundo real. Algunas explicaciones fantásticas serían los mitos, las leyendas, las fábulas, los cuentos. Algunos protagonizantes serían los seres mágicos, los troles, los extraterrestres, los elfos. Seguimos con la explicación en filosofía. Es el proceso de desenvolvimiento que conduce al enclarecimiento del contenido de cierta unidad y de que sus partes perciben independencia y puedan ser diferenciadas unas de otras. En este sentido, el término explicación se usa ampliamente en la filosofía idealista. Algún ejemplo de la explicación en la filosofía sería la pregunta que muchos nos hacemos: ¿qué ocurre después de la muerte? Hay una variedad de teorías en donde explican qué es lo que puede pasar después de morir. En sí, la mayoría es la en la cual creemos, y como que todas tienen una verdad, pero en sí no está bien definido el resultado. ¿Qué ocurre después de la muerte? Algunos dicen que se van al cielo, otros que hasta ahí termina la etapa de la vida. En los científicos, pues ya se acabó ahí, o sea, no dan una explicación en sí que demuestre o diga, es esto. Ese sería un ejemplo de la explicación en filosofía. Para terminar con esta exposición, realizaremos unas preguntas, las cuales se realizarán en la aplicación o en la página Kahoot. El objetivo de estas preguntas es reforzar lo aprendido en este video. Les dejamos el link en la descripción de abajo. Estas son las fuentes que consultamos para llevar a cabo dicha exposición. Gracias a todos y cada uno de ustedes por formar parte de este proyecto.